El murmullo de las voces en la sucursal bancaria parecía un río lejano, constante y frío. El sonido metálico de las puertas giratorias, el zumbido de las impresoras y el eco de los pasos sobre el mármol pulido formaban un escenario donde todo se movía con prisa, menos él. Don Mateo sostenía con cuidado su carpeta gastada, esa misma que había acompañado cada trámite de los últimos 20 años. La tela azul estaba descolorida y el olor leve a naftalina lo envolvía, como si en ella vivieran los restos de otro tiempo. Esa mañana había despertado con un presentimiento extraño. Mientras abotonaba su camisa blanca, la más limpia, aunque con el cuello algo desgastado, recordó fugazmente el rostro de su esposa, Clara. Era como si la viera en el reflejo del pequeño espejo de su baño, sus ojos dulces animándolo, susurrando, «Ánimo, viejo, todo va a salir bien». Pero la realidad lo golpeó pronto. El cuarto estaba vacío y el eco de la llave cayendo al suelo le devolvió al presente con una punzada en el pecho. Apenas cruzó la puerta del banco, notó las miradas. Había aprendido a reconocerlas, algunas indiferentes, otras impacientes, y unas pocas con esa mezcla de burla y lástima. Caminaba despacio, apoyándose en su bastón de madera clara, el mismo que había tallado años atrás con sus propias manos cuando la artritis empezó a ganarle la batalla. El bastón era su ancla sensorial, siempre presente, con su olor a madera envejecida y el sonido sordo que producía en cada paso. Se formó en la fila destinada a pensionados. Frente a él, una señora con lentes gruesos revisaba nerviosa un fajo de papeles. Atrás, un joven de gorra y audífonos movía el pie con impaciencia, como si cada minuto perdido fuese un crimen. Don Mateo respiró hondo. En su bolsillo llevaba la libreta donde apuntaba la contraseña del cajero, pero el papel estaba arrugado y la tinta casi borrada. Sus dedos temblaban un poco, y ese temblor no pasó desapercibido. Cuando llegó su turno, se inclinó con dificultad sobre el mostrador. La muchacha del banco, joven, con el cabello recogido en un chongo perfecto, apenas levantó la vista. «Su identificación, por favor», dijo con un tono plano, casi automático. Don Mateo buscó en su carpeta. El sonido de los papeles revolviéndose parecía ensordecerlo. El joven detrás suspiró fuerte, dejando escapar un «Órale, qué tardado». Don Mateo bajó los ojos. Estaba acostumbrado. Había aprendido a encoger los hombros, a volverse pequeño, invisible. Pero en el fondo, algo dentro de él ardía. Metió la clave equivocada en la primera ocasión, la segunda también. La máquina pitó, seca y cruel. «Clave incorrecta», decía en rojo. La empleada lo miró con un dejo de fastidio, como si se tratara de un niño torpe. «Señor, ¿quiere que alguien le ayude?», preguntó, sin paciencia. El joven de gorra soltó una risita contenida. Una señora a su lado murmuró, «Pobrecito, ya ni debería venir solo». Ese coro de voces fue la primera punzada fuerte de la mañana. Don Mateo sintió el calor en las mejillas. Miró su bastón, apretó con fuerza el mango de madera, como quien se aferra a la dignidad que le queda. De pronto, un destello, un movimiento al costado. Desde la fila VIP, detrás de una cinta dorada, un hombre de traje oscuro lo observaba. El contraste era evidente. Corbata fina, reloj brillante, zapatos relucientes. Pero lo más extraño eran sus ojos. No había burla, no había prisa. Había un brillo húmedo, casi tembloroso. Don Mateo no lo reconoció de inmediato, pero esa mirada lo hizo sentir algo que no experimentaba hacía tiempo. Respeto. Era como si en ese instante alguien le dijera sin palabras, «Yo sí sé quién es usted». Volvió a la realidad cuando la cajera le pidió otra vez que revisara su clave. El temblor en sus manos aumentó. La carpeta cayó al suelo y con ella rodaron algunos papeles amarillentos, recibos viejos, una foto descolorida de sus años como maestro y un boletín escolar de 1978 con nombres escritos a mano. El bastón golpeó el piso con un sonido seco. El joven de gorra soltó una carcajada abierta, sin pudor. Y allí ocurrió el micropico. El hombre del traje salió de la fila exclusiva, desafiando la etiqueta del banco. Caminó decidido hacia don Mateo, se inclinó a recoger los papeles y sostuvo entre sus manos el boletín escolar. Su voz, cargada de emoción, rompió el murmullo de la sucursal.
«Profesor Mateo, ¿usted no me recuerda?» El banco quedó en silencio. Don Mateo lo miró desconcertado, con los ojos entrecerrados. El hombre, con lágrimas contenidas, continuó. «Soy Andrés Ramírez. Usted me enseñó matemáticas en la secundaria, cuando yo apenas era un chamaco perdido». El corazón de don Mateo dio un vuelco. El murmullo volvió, pero distinto. Ya no eran risas burlonas, sino un rumor de sorpresa. El joven de gorra bajó la mirada, y la empleada del banco, de pronto, no supo qué decir. Don Mateo tragó saliva. No recordaba de inmediato aquel rostro, ahora cambiado por los años, pero el nombre le trajo un eco. Andrés, el muchacho inquieto que nunca llevaba tarea, al que una vez detuvo a la salida porque notó que sus ojos ocultaban un secreto de hambre y abandono. El bastón volvió a sonar en el piso, firme esta vez. Don Mateo, aún conmovido, murmuró: «Andrés, hijo, mire nada más en qué se ha convertido». Las lágrimas que brillaban en los ojos del empresario fueron el cierre perfecto de esa escena. El banco entero, acostumbrado al ruido y a la prisa, quedó en pausa. Por un instante el mundo reconocía en don Mateo algo que había permanecido invisible: su historia. Y sin embargo, lo que vendría después superaría esa revelación. Porque el reencuentro con Andrés no era solo un gesto de gratitud. Era la apertura de un pasado enterrado, de secretos que cambiarían la manera en que todos, empleados, clientes, desconocidos, verían a ese anciano aparentemente frágil y olvidado. Don Mateo respiró hondo. Sintió de nuevo el olor a madera de su bastón, y en ese detalle sencillo encontró fuerza. El eco de la risa cruel se había apagado. Ahora, en el aire flotaba otra cosa: respeto y una expectativa silenciosa. Nadie lo sabía aún, pero esa mañana sería el inicio de algo mucho más grande que una simple transacción bancaria. Acababa de suceder. Andrés había cruzado la cinta dorada y lo llamó profesor, dejando la sucursal en silencio. Quedó pendiente la transacción. La pensión de don Mateo seguía sin poder retirarse y la máquina aún marcaba error. El hombre del traje sostuvo el boletín escolar como si cargara un pequeño relicario. El mango del bastón de don Mateo, tibio en su mano, soltó un aroma leve a madera encerada. Andrés enderezó la espalda y habló con serenidad. La voz le salió limpia, con esa calma que pone orden donde hay prisa. «Con permiso», dijo mirando a la empleada. «Quiero ayudar al profesor. ¿Podemos revisar su cuenta con calma?» La muchacha parpadeó incómoda. Del fondo apareció un supervisor con gesto de reglamento. Se plantó delante de ellos y señaló el letrero de atención preferente. «Señor, entienda que hay procedimientos. Si falló la clave, debe esperar. No podemos interferir con la fila». Don Mateo quiso explicar que no deseaba causar problemas. El bastón golpeó el mármol, seco, recordándole que estaba allí con su historia. No pedía caridad, pedía respeto. Andrés escuchó ese aire corto de quien teme volver a ser avergonzado. «No pido interferir», contestó Andrés, sin elevar la voz. «Pido que hagan su trabajo con dignidad. Él fue mi maestro. Si hoy estoy aquí, es en parte por él. Y por cierto, soy cliente platino. Me llamo Andrés Ramírez». El supervisor frunció el ceño. El joven de gorra dejó de reír. La empleada asintió, insegura, y los condujo a una ventanilla lateral. El cambio se notó en el aire, menos áspero, respetuoso. Don Mateo, con un temblor leve en los dedos, entregó su identificación. Volvió a sentir el peso del bastón, su sonido rítmico contra el suelo, como un metrónomo íntimo. «Profesor», dijo Andrés en voz baja, «usted me enseñó a no avergonzarme cuando algo no salía. ¿Se acuerda? La dignidad no se pierde por equivocarse. Hoy vine a una transferencia grande, pero lo importante es usted». Don Mateo cerró los ojos un instante. Le volvió a la memoria el aula. Un nudo de ternura le apretó la garganta. La empleada tecleó y volvió a teclear. De pronto, una alerta roja parpadeó en pantalla. «Cuenta bloqueada por intentos fallidos. Necesitamos que el titular responda preguntas de seguridad», dijo tensa. «Si falla, habrá que venir con un familiar». El golpe fue como un portazo en el pecho. Don Mateo pensó en su hija y en el silencio largo entre los dos.
No quería pedirle nada. Apretó el bastón, respiró su leve olor a cera y se sostuvo allí. «Hágame las preguntas», dijo, con calma terca. La empleada preguntó: nombre completo, fecha de nacimiento, dirección de hace 20 años. Don Mateo respondió sin titubear, como quien repasa una tabla que conoce. Luego vino la última: nombre de la persona registrada como contacto de confianza. El silencio fue un paño frío. La respuesta se atoró detrás de una espina de tristeza. Él había puesto ese contacto cuando aún hablaba con su hija. «Podemos cambiar el contacto», propuso el supervisor, «pero requiere una carta y esperar 72 horas». El joven de gorra, que ahora parecía otro, juntó las manos como en disculpa. La fila observaba, más suave. Andrés dio un paso adelante. «Póngame a mí como contacto de confianza», dijo, «y mientras tanto, liberen la operación bajo mi garantía. Hablaré con su gerente». El supervisor intentó sonreír con diplomacia. Había riesgos y formatos, muros invisibles. Andrés respiró por la nariz y su voz se volvió de terciopelo firme. «Estoy donando hoy mismo una cantidad importante a su programa educativo, pero sobre todo pido humanidad. El profesor Mateo no puede quedarse sin su pensión por una formalidad que podemos resolver con sentido común». La empleada, conmovida, miró a don Mateo. Vio sus manos y el bastón apoyado con delicadeza. Se vio a sí misma en unos años, quizá cuidando a su madre. «Permítame hablar con la gerente», susurró, y se fue a paso rápido. Don Mateo bajó la cabeza. El olor a madera de su bastón se volvió más nítido, como si ese aroma fuese una cuerda que lo sostuviera. Andrés le tocó el hombro con respeto. «Perdóneme si invado», dijo. «Solo quiero que lo traten como merece». «Usted no invade, hijo», respondió don Mateo. «Usted abre una puerta». La gerente apareció, mujer de mediana edad, traje gris, ojos vivaces. Traía en la mano un sobre blanco. Saludó a Andrés con deferencia y a don Mateo con una sonrisa sincera. «Señor Mateo, aceptamos la verificación con preguntas extendidas y la presencia del señor Ramírez como garante temporal. Vamos a desbloquear la cuenta. Le pido un momento». Un murmullo de alivio recorrió la ventanilla. La gerente tecleó, llamó a seguridad para confirmar identidad biométrica y en minutos la pantalla dejó de parpadear en rojo. «Verde, cuenta habilitada». Don Mateo exhaló, el bastón sonó y su perfume le llenó el pecho de calma. La empleada, con manos cuidadosas, le extendió el comprobante. «Aquí está su retiro, señor», dijo sonriendo. «Y si desea, puedo ayudarle a cambiar el contacto hoy mismo. Hay excepciones con acompañamiento y documentación». Andrés agradeció con la mirada. El supervisor, menos rígido, asintió. El joven de gorra se acercó a distancia respetuosa. «Discúlpeme», dijo en voz baja. «Yo fui grosero». Don Mateo lo miró con ternura y le tocó el antebrazo. «No se preocupe, mijo. Todos aprendemos cada día». La gerente regresó con el sobre y lo puso frente a don Mateo. «Esto es para usted», dijo. «Es un reconocimiento interno a clientes que nos enseñan algo importante. No es dinero, es una tarjeta que prioriza atención humana». Don Mateo sintió el ardor de las lágrimas, acarició el papel, percibiendo su textura. El bastón, cómplice, acompañó el gesto con su aroma de madera. «Gracias», susurró. Sintió que algo, pequeño pero firme, volvía a ponerse en su sitio. La microvictoria quedó sellada con un silencio respetuoso. No hubo aplausos. Hubo cabezas inclinadas y un espacio amplio, de esos que dejan entrar la dignidad. Andrés hizo una seña al supervisor. «Le pediré por favor que el profesor pueda descansar en la sala tranquila. Luego, si acepta, me gustaría invitarlo a un café frente al parque. Quiero contarle algo que he guardado muchos años». Don Mateo asintió, sintiendo cómo el peso en sus hombros se aligeraba. Mientras avanzaban hacia la sala, el bastón marcó su compás íntimo. Al pasar junto a la fila, nadie se rió. Al contrario, una señora mayor se persignó por él. En la sala tranquila, los sillones olían a cuero y a café reciente. Don Mateo se sentó despacio. Andrés, frente a él, tomó aire como quien se prepara para cruzar un puente del que no se ve el otro lado. «Profesor», dijo al fin, «hay algo de mi pasado que usted no sabe. Además de agradecerle, vengo porque esa verdad lo toca a usted más de lo que imagina».
El bastón de don Mateo reposó sobre sus rodillas. El aroma cálido subió como un hilo invisible hasta su memoria. Sus ojos cansados y firmes se clavaron en los de Andrés. Afuera, el banco recuperaba su ruido, pero allí adentro el tiempo se detuvo, con una pregunta abierta que prometía cambiarlo todo. Andrés había dejado en el aire aquella frase inquietante. «Hay algo de mi pasado que usted no sabe». Don Mateo lo miraba con el bastón apoyado en las rodillas, sintiendo cómo el olor cálido de la madera lo mantenía firme, como si la vida le ofreciera un respiro en medio del desconcierto. Andrés bebió un sorbo de agua y comenzó a hablar. Su voz sonaba entrecortada, con esa mezcla de respeto y nostalgia. «Cuando yo era muchacho, profesor, mi padre nos abandonó. Éramos 4 hermanos y mi madre apenas podía con todo. Yo venía a la escuela con hambre, sin cuadernos, con rabia contra el mundo. Y usted fue el único que notó algo». Don Mateo recordó aquella mirada del joven Andrés, siempre escondiendo algo detrás de una sonrisa nerviosa. Recordó también cómo, un día, le dejó discretamente un pan envuelto en servilleta. Ese detalle, que él mismo había olvidado, volvió a él con olor a trigo y a ternura. «Usted me dio ese pan, profesor», continuó Andrés emocionado, «y me dijo, tu dignidad no está en lo que tienes, sino en lo que eliges hacer con lo que aprendes». Esa frase se me quedó clavada. Ese día entendí que yo valía algo. Don Mateo apretó el bastón con fuerza. La emoción se le subió al pecho, como una ola cálida. «Hijo, yo solo hice lo que cualquier maestro debía hacer». «No, profesor», lo interrumpió Andrés con voz firme. «Usted me dio la primera certeza de mi vida. Gracias a eso estudié, trabajé, y un día, cuando llegó la oportunidad, pude levantar la empresa que ahora manejo. Y no solo eso». Hizo una pausa larga. Sus ojos brillaron y el silencio se llenó de expectativa. «Quiero que sepa que, cuando abrí mi primer centro comunitario en Iztapalapa, lo hice en honor a usted. Se llama Centro Educativo Mateo». El corazón del viejo dio un vuelco. El bastón cayó suavemente contra el suelo, emitiendo ese sonido hueco y familiar. Andrés recogió el bastón y se lo devolvió con respeto. «Usted siempre estuvo ahí, profesor, aunque no lo supiera». Don Mateo respiró hondo. La emoción era tanta que apenas encontraba palabras. «No sabe cuánto me alivia escuchar esto, Andrés. He pasado años sintiéndome olvidado, como si mi vida no hubiera dejado huella». Andrés bajó la mirada, como si confesara algo aún más profundo. «Precisamente por eso vine hoy, porque además de agradecerle, debo decirle la verdad. Yo no le dije a nadie, ni siquiera a mi madre, pero cuando estaba a punto de dejar la escuela, usted fue quien me llevó de regreso a clases, y esa decisión cambió todo». Don Mateo cerró los ojos, dejando que el olor a madera de su bastón lo trajera de vuelta al aula, al bullicio de los chicos, al polvo de los pizarrones. La emoción se cortó cuando un guardia del banco se acercó discretamente. «Disculpen, caballeros, la sala debe liberarse». Andrés se levantó de inmediato. «No se preocupe», dijo con calma. «Profesor, acompáñeme. Hay un café justo frente al parque. Ahí podremos hablar sin interrupciones». Don Mateo aceptó. Al salir, la luz del mediodía bañó la acera. El olor a madera del bastón se mezcló con el aroma de los puestos de tamales que aún quedaban en la esquina. El ruido de la ciudad parecía distante. Lo único real era esa compañía inesperada. Cruzaron hacia el café. Adentro, el aroma a pan recién horneado los envolvió. Andrés pidió 2 cafés de olla y un par de conchas. Don Mateo acarició su bastón y sonrió débilmente. «Hace años que no compartía un pan así. Y hace años que yo soñaba con este momento», respondió Andrés. «Pero aún falta lo más difícil, profesor. Lo que voy a contarle podría cambiar la manera en que ve su propio pasado». El silencio del café se volvió pesado. Don Mateo, con el bastón apoyado en la mesa, percibió el aroma dulce de la canela mezclado con la madera que lo acompañaba siempre. Sabía que lo que venía no era un simple agradecimiento. Había un secreto escondido, algo que pondría a prueba su corazón y sus recuerdos. La confesión de Andrés había quedado suspendida en el aire.
Don Mateo, con el bastón recargado contra la mesa del café, lo observaba con la paciencia de quien ya ha soportado demasiadas esperas en la vida. El olor a canela del café recién servido se mezclaba con el aroma cálido de la madera, ancla sensorial que lo mantenía centrado en medio de la incertidumbre. Andrés respiró hondo, como quien prepara un salto. «Profesor», dijo con voz grave, «la verdad es que usted no solo me dio clases. Usted me salvó la vida». Don Mateo arqueó las cejas. «¿La vida?». Andrés asintió lentamente. Tenía 15 años. Había decidido dejar la escuela. Me juntaba con muchachos de la calle, ya sabe, peleas, tentaciones. Aquella tarde, usted me detuvo a la salida y me habló con firmeza. Me dijo que veía en mí algo más que un chico problemático. Esa noche, en vez de ir con ellos, me quedé en casa repasando lo que usted me había explicado de álgebra. Al día siguiente supe que esos mismos amigos fueron arrestados. Si yo hubiera estado ahí, profesor, mi destino habría sido otro. El silencio se hizo espeso. Don Mateo bajó la vista. Sintió el mango del bastón bajo sus dedos, la textura suave, el olor persistente a madera envejecida. «Hijo», murmuró con la voz quebrada. «Yo no sabía». «Lo sé», respondió Andrés. «Usted nunca pidió nada a cambio, pero esa noche cambió el rumbo de mi vida». Un micropico de emoción lo inundó. Don Mateo sintió que, después de tantos años de invisibilidad, alguien le devolvía el espejo de su propia dignidad. Andrés bebió un sorbo de café y prosiguió. «Le cuento esto porque quiero algo más. No solo darle las gracias, quiero que me acompañe. Hay un proyecto que llevo años construyendo. Es una red de escuelas comunitarias, pero nunca me animé a invitarlo, hasta ahora». Don Mateo lo miró sorprendido. «¿A mí?». «Andrés, yo ya soy un viejo cansado. ¿Qué podría aportar?». «Su historia, profesor, su nombre, su ejemplo. ¿Sabe cuántos niños necesitan escuchar de usted lo mismo que yo escuché aquella vez?». Don Mateo tragó saliva. El bastón se deslizó un poco sobre el suelo, emitiendo un golpe leve que lo devolvió al presente. La propuesta lo abrumaba, pero en el fondo le encendía un rescoldo de orgullo olvidado. Antes de responder, apareció la mesera con las conchas. El olor dulce invadió la mesa. Don Mateo rompió un pedazo y lo llevó a la boca. El pan le recordó aquellas meriendas con su esposa Clara, cuando ella preparaba café de olla y le decía: «Mateo, lo sencillo es lo que sostiene». «Andrés», dijo al fin con la voz emocionada, «tal vez tenga razón, tal vez todavía me quede algo por dar». El empresario sonrió, aliviado. «Me alegra oírlo, pero debo advertirle que no será fácil. Habrá quienes se opongan. Incluso dentro de su propia familia puede haber resistencia». La mención de la familia cayó como un peso en el pecho de don Mateo. El recuerdo de su hija, distante y fría, volvió con fuerza. Bajó la mirada, acariciando el bastón como quien busca valor en su ancla más fiel. Andrés percibió la herida. «Profesor, si usted me permite, yo mismo iré a hablar con su hija. Ella debe saber quién es su padre, lo que representa». El viejo negó suavemente con la cabeza. «No quiero imponerme. Si ella me dio la espalda, quizá tenga sus motivos, o quizá espera una señal, y tal vez esta sea la oportunidad». Don Mateo no respondió. Se quedó mirando la espuma del café, donde el aroma de la canela parecía abrazarlo. El bastón, apoyado a su lado, parecía decirle en silencio que aún podía sostenerse. La conversación quedó en suspenso cuando un grupo de jóvenes entró al café, riendo fuerte. Uno de ellos, al ver a don Mateo, murmuró algo burlón, pero esta vez no hubo risa compartida. Andrés los miró con firmeza, y los chicos callaron. Ese momento se volvió otra microvictoria. Don Mateo, por primera vez en años, sintió que ya no estaba solo para enfrentar el desprecio, y mientras el café seguía oliendo a canela y pan dulce, comprendió que aquel reencuentro no era casualidad, era el inicio de un camino nuevo, en el que su historia saldría de las sombras y volvería a tener un lugar en el mundo. El café seguía oliendo a canela y pan dulce, pero el aire entre los dos hombres se había vuelto más denso, cargado de algo que pedía desbordarse. Don Mateo acariciaba el mango del bastón, percibiendo otra vez ese olor tenue a madera que lo acompañaba como una sombra fiel. Andrés lo miraba con los ojos brillantes, decidido a soltar aquello que había guardado durante décadas. «Profesor»,
dijo al fin con voz contenida. Lo que voy a decirle quizá le duela, pero también puede darle una respuesta que usted merece desde hace tiempo. Don Mateo alzó la mirada, intrigado. Diga, hijo, a esta altura de mi vida, pocas cosas pueden sorprenderme. Andrés respiró hondo. Su hija, señor, Lucía, no se alejó de usted por falta de amor, fue por mí. El silencio fue brutal. El bastón de don Mateo resbaló un poco contra el piso, produciendo ese golpe hueco que en otras ocasiones le había dado seguridad, pero que ahora sonó como un eco lejano. ¿Por usted?, preguntó con un hilo de voz. Andrés bajó la cabeza, avergonzado. Cuando yo tenía 16 años, estaba perdido. Usted me ayudaba, me daba clases extras, me invitaba a quedarse después de la escuela. Su hija venía algunas tardes a buscarlo. Nos mirábamos, hablábamos. Éramos dos adolescentes confundidos, buscando consuelo. Ella me escribió cartas, y yo también. Un día usted las encontró en el escritorio de su casa. Don Mateo cerró los ojos. La memoria lo golpeó. Papeles arrugados en la mesa, la voz de Lucía gritando que no era lo que parecía, y él, en su ceguera de padre rígido, respondiendo con dureza. Yo las rompí delante de ella, susurró. Sí, dijo Andrés con los ojos húmedos, y ella pensó que usted la había traicionado, que no confiaba en su juicio. Yo me alejé para no causar más daño, pero ella nunca lo perdonó. El corazón de don Mateo se encogió. Apretó el bastón con fuerza, buscando en ese olor a madera una tabla de salvación. Dios mío, tantos años sin entender, y yo creyendo que ella simplemente me despreció. Las lágrimas le nublaron los ojos. Andrés, conmovido, le tomó la mano con respeto. Profesor, no fue desprecio, fue dolor. Ella lo amaba, pero sintió que usted la trató como a una niña incapaz. Y desde entonces levantó un muro. Un nudo de angustia y ternura estalló en don Mateo. La microvictoria del banco, el respeto recuperado, parecían tambalear ante esta revelación. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él se encendió, una oportunidad de reparar lo perdido. ¿Dónde está?, preguntó con la voz quebrada. Ella trabaja conmigo, profesor, es directora de proyectos en mi empresa, y si usted acepta, quiero llevarlo a verla. Don Mateo se quedó inmóvil. El bastón reposaba firme contra el piso, devolviendo un olor sereno a madera encerada. Sus ojos se llenaron de un brillo nuevo. Lléveme, hijo, lléveme a verla. Andrés sonrió con alivio, como si al fin soltara un peso. El café entero parecía haber escuchado aquella decisión. El murmullo de los clientes, el olor a pan recién horneado, el sonido de la loza, todo se mezcló en una atmósfera cargada de esperanza. Mientras salían del lugar, don Mateo pensó en Clara, su esposa. La sintió cerca, como si su recuerdo le susurrara que aún estaba a tiempo de recomponer la vida. Y al cruzar la puerta, con el bastón marcando su paso firme, supo que se acercaba al momento más intenso de su existencia, el reencuentro con la hija que había perdido en vida. La camioneta de Andrés se detuvo frente a un edificio moderno en Paseo de la Reforma. Don Mateo, con el bastón apoyado en sus rodillas, miraba hacia arriba con asombro. Nunca había estado en un lugar tan imponente desde que se jubiló. El olor a madera de su bastón lo mantenía sereno, como un viejo compañero que le decía, camina sin miedo. ¿Listo, profesor?, preguntó Andrés con voz suave. Listo, aunque el corazón me late como cuando entraba a dar mi primera clase, respondió con una sonrisa tímida. Subieron por el elevador de vidrio. Don Mateo veía la ciudad extendiéndose como un tapiz de luces y coches. Recordó de golpe la última vez que vio a Lucía. Una puerta cerrándose con un portazo, lágrimas en sus mejillas jóvenes, y él sin saber cómo detenerla. Al llegar al piso 14, Andrés lo condujo a una sala de juntas. El ambiente olía a café recién hecho y a papel nuevo. Allí, frente a una mesa de madera pulida, estaba Lucía. El tiempo pareció detenerse. Ella levantó la vista, y en sus ojos se mezclaron sorpresa, enojo contenido y un destello de ternura que luchaba por salir. «Papá», murmuró, como si esa palabra hubiera estado encerrada años en su garganta.
Don Mateo apretó el bastón. El olor a madera se hizo más intenso, como si lo empujara a hablar. Hija, perdóname. Tantos años sin entenderte. Tantos silencios que nos separaron. Yo solo quise cuidarte, pero lo hice mal. Lucía cerró los ojos y respiró hondo. Se levantó despacio y caminó hacia él. Andrés se quedó a un lado, respetando ese instante. Yo también te herí, papá, dijo Lucía con lágrimas en los ojos. Pensé que no confiabas en mí. Guardé rencor cuando lo que más necesitaba era tu abrazo. Don Mateo extendió los brazos temblorosos. El bastón cayó al suelo con un sonido hueco, pero él no lo recogió. Por primera vez en mucho tiempo, necesitaba sentir que no estaba solo. Lucía se inclinó y lo abrazó con fuerza. El olor de su cabello le recordó a Clara, y las lágrimas le corrieron libres por las mejillas. Hija, me devolviste la vida, susurró. En ese abrazo el tiempo se cerró como un círculo perfecto. Andrés, conmovido, se permitió una lágrima. El murmullo de los empleados afuera se apagó. El silencio se volvió sagrado. Horas después, los tres salieron juntos del edificio. Don Mateo apoyó el bastón en el suelo, y por primera vez ese golpe no sonó a soledad, sino a inicio. Andrés le habló con serenidad. Profesor, quiero que su nombre encabece nuestro nuevo centro, no solo como homenaje, sino como guía. Que los niños sepan quién fue usted. Lucía tomó la mano de su padre. Y yo quiero que venga a mi casa, papá. Quiero que conozca a sus nietos. Es hora de que ellos también aprendan de usted. El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad. El aroma de los puestos de elotes y tamales se mezclaba con el olor familiar de la madera del bastón. Don Mateo levantó la vista. Por fin, después de tantos años de humillaciones y silencios, se sentía visto, amado y digno. Caminaron juntos hacia la calle, como una familia que vuelve a encontrarse, y en el fondo de su corazón, Don Mateo supo que aquel día no solo había recuperado a su hija, sino también la certeza de que cada gesto de bondad deja huellas que el tiempo nunca borra. Gracias, señor, murmuró, apretando el bastón. Ahora puedo seguir. La cámara imaginaria se aleja mostrando sus pasos lentos pero firmes, el bastón marcando el compás de una nueva vida y la ciudad extendiéndose como un testigo de su redención. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.